Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Caos. En esta ocasión hablaremos sobre las distintas vertientes que tiene la fantasía. Evidentemente, los entendidos del tema sabrán que la fantasía se divide en dos bloques principales. Para ello yo he tratado de organizar los diversos subgéneros en un esquema que he desilvanado, he organizado desde un punto de vista muy personal, evidentemente. Eh, Habrá quienes no estén de acuerdo con ciertas posturas que yo planteo, pero bueno, de eso se trata también, de una interacción en donde estemos aprendiendo mutuamente. A los que vean los videos, evidentemente, les agradezco. Por favor, suscríbanse, denle me gusta. Y bueno, empecemos dando un concepto breve de fantasía desde mi punto de vista. No lo voy a buscar en Google porque siento que toda persona tiene una idea medianamente clara de lo que puede ser la fantasía. Entonces, habrá subgéneros en concreto que sí buscar el concepto porque la idea es que pueda explicarles a ustedes o plantearles de la mejor manera desde lo más básico, sin enredarme mucho, sin sumergirme en mis propias ideas. Entonces voy a comenzar con el concepto básico de fantasía. Principalmente lo que se entiende por fantasía sería un proceso imaginativo en el cual se sumerge un autor o ideólogo que está planteando ciertas ideas, ¿cierto? Cuando se habla de fantasía, todo lo que se trata de la fantasía vendría a ser conceptos medianamente ficticios o imaginativos, o totalmente, evidentemente. ¿Por qué digo medianamente? Porque puede ser que desde el punto de vista que lo vemos de la baja fantasía, irá variando el nivel de procesos imaginativos, ¿no? Entonces, si hablamos de procesos ficticios, procesos imaginativos, totalmente lo primero que nosotros como humanos pensamos es en cosas sobrenaturales o mágicas, evidentemente. Disculpen por la bulla, esas aves, pero bueno, prosigamos. Esas son unas aves que hay alrededor. Prosigamos. Estábamos en la base de lo que es la fantasía. Para entender qué es la fantasía, tenemos que entender de dónde viene. Discúlpenme porque voy a tomar un poco de café. Entonces, vemos que la fantasía viene desde un renglón muy específico que deriva a su vez de la ficción especulativa. Lo verán en el esquema que les voy a plantear, ¿no? Pero yo visualmente lo tengo aquí en pantalla y les iré diciendo en el orden que se los voy planteando, ¿cierto? Principalmente está la ficción especulativa, todo aquel proceso de imaginación ficticia. No necesariamente tiene que ser mágico o sobrenatural, sino ficticio, de sucesos que no son reales. Entonces, como no son reales, no necesariamente mágicos, hay distintas variaciones. Entre ellas está la fantasía, pero no es la principal. Dentro de la ficción especulativa encontramos varios subgéneros. ¿Cuáles son? Tenemos la ciencia ficción, la fantasía, tenemos el terror, tenemos la ficción utópica o distópica, tenemos la ficción apocalíptica y tenemos la ucronía, ¿cierto? Esto es lo básico. Veámoslo como un iceberg o un iceberg que va bajando. Estamos en la parte medianamente cercana a la superficie. Si bajamos un poco más, vemos que de la fantasía deriva todo un árbol, toda una ramificación,
no es algo lineal, sino es como raíces que se entreconectan unas con otras, porque dentro de la fantasía podemos encontrar historias que tienen toques o tintes de distintos subgéneros. Entonces, hay historias o autores que tratan historias que van variando o se van manejando entre la alta y la baja fantasía. Pero ya lo haremos de eso, disculpen. Entonces, de este primer renglón, vemos que está la ciencia ficción, ¿cierto? De la ciencia ficción y la fantasía, de esa unión sale algo que se llama science fantasy o ciencia fantasía. El mejor ejemplo que se me puede venir a la mente ahora es Master of the Universe o Los Maestros del Universo y Thundercats. Son mundos ficticios de ciencia ficción donde también se habla sobre cosas sobrenaturales o mágicas. Evidentemente en Thundercats tenemos los hechiceros como Munra, espadas milenarias mágicas como la espada del augurio y bueno, otras cosas más que ahorita no es el tema. Dentro de Master of the Universe es evidente, es un mundo medieval o antiguo que mezcla tecnología con magia. Y otro ejemplo claro, que mucha gente cree que es ciencia ficción, es Star Wars. Pero cuando ya tú empiezas a meter lo de la fuerza, aunque si adentramos en el mundo de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, la fuerza tiene una explicación medianamente científica, pero llega a un punto metafísico, un punto mágico o sobrenatural. Entonces ya estaría rozando los tintes de la science fantasy. Pero eso es otro tema y lo vamos a apartar. De la unión de la fantasía y del terror tenemos otro subgénero que es el horror. Y del horror derivan otros subgéneros como el horror cósmico, X, pero eso es otro tema. Pero vemos que la diferencia entre terror y horror está ahí, ¿no? El terror vendría a ser vinculado más con hechos mundanos o hechos naturales de los humanos, y el horror, hechos sobrenaturales. O sea, para explicarlo mejor, el terror son hechos que evocan al miedo, a la emoción del miedo, de lo macabro, de lo grotesco, dentro de un contexto humano, dentro de un contexto lógico, dentro de un contexto terrenal, y el otro, que sería el horror, dentro de un contexto sobrenatural. Por lo general el horror se vincula más a entes sobrenaturales, demonios, todo lo que tiene que ver con la magia, dioses y todo esto, ¿no? Bueno, pasemos a otra cosa que, bueno, la ciencia ficción, la ficción utópica, perdón, y distópica. Bueno, esto quizás lo tratemos en otro podcast, pero siento que me va a quitar un poco de tiempo explicarles esto. Y realmente de memoria, estoy hablando un poco de memoria y no quiero perderme mucho en ese tema. Aparte tenemos la ficción apocalíptica y la ucronía. El mejor ejemplo que tenemos de ucronía sería las novelas de Víctor Hugo, que es un gran exponente que habla dentro del contexto de la ucronía. Otro autor también sería Alexandre Dumas o Alexandre Dumas, el creador del Conde de Montecristo y de los Tres Mosqueteros. ¿Por qué? Porque estos autores franceses tratan un contexto histórico real, con hechos reales, con fechas reales, con acontecimientos reales, pero su historia es ficticia. Entonces, por decir, en Los Miserables vemos que hablan sobre un periodo de Francia muy importante, con una revolución, con personajes que están inmersos en acontecimientos políticos reales, pero estos personajes son ficticios. Es como que dentro del contexto de mi país, de Venezuela, agarremos el autor Arturo Uslar Pietri,
y pongamos como Lanzas Coloradas, que habla sobre un periodo eh, histórico muy concreto de Venezuela, pero con personajes ficticios. Entonces, ya eso lo apartamos, ya tenemos la primera capa de la matroshka, si se quiere, y bajemos a otra subsuelo. Entonces ahí nos encontramos con dos grandes bloques, la alta fantasía y la baja. ¿En qué se diferencian? A grosso modo, disculpen. La alta fantasía trata temas más, si se quiere, más simplistas. Y cuando me refiero a simplista no quiere decir que sean del todo malos. Porque uno de los mejores exponentes de la alta fantasía, del cual todos los autores, o la gran mayoría de los autores de alta fantasía, copiaron a ese autor, es John Reuel Ronald Tolkien, creo que así es que se llama, el nombre es complejo, o Tolkien, para los entendidos, el creador del Señor de los Anillos, el Silmarillion, los cuentos inconclusos, el Hobbit. Creo que tiene una novela acerca de Beowulf, sobre el mito de Beowulf, y esto habla mucho de este autor. Y ¿por qué ponemos como ejemplo Tolkien? Porque Tolkien es la perfecta representación de la alta fantasía. Ahorita vamos con la baja, ¿no? Pero la baja es un poco más compleja, entonces iremos primero con la alta. La alta fantasía trata temáticas de índole medieval, por lo general. Tenemos una de sus características. Trata temáticas de índole o una visión muy eurocéntrica. Lo vemos en Tolkien. Porque hay gente que cuando se trata de estos temas de Tolkien, si Tolkien era racista, que posiblemente hagamos un video acerca de eso. Dato curioso, no juzguen a un autor por su contexto histórico o por su persona, juzguen a su obra, no al autor. Entonces, cuando leemos El Señor de los Anillos, no vemos personajes de características que vayan más allá del europeo, porque él está hablando dentro de un contexto eurocéntrico. Recordemos que Tolkien era filólogo y él se especializaba más que todo en las culturas y en los lenguajes nórdicos o de la parte superior de Europa. Gran parte de su mitopoeia, que ya hablaremos de la mitopoeia o la mitopoética, forma parte de lo que vendría a ser el Kalevala, que es una epopeya finlandesa. Entonces, si vemos que Tolkien agarra ciertos elementos celtas, agarra ciertos elementos nórdicos vikingos, cuando hablamos nórdico nos referimos a toda la parte de Dinamarca, Noruega, de los pueblos superior cercano a la parte del círculo polar ártico. Entonces, vemos que él se nutre de todo eso y por consecuente lo demás queda apartado. Entonces, él no trata mitos africanos, a pesar de que Tolkien vivió en África. Y por ahí hay un deje de, ¿por qué si naciste en África, te criaste en África, no hablas de eso? ¿No te importó? ¿No te sentiste identificado con ello? Bueno, ahí le dejo la pregunta. Pero no juzguemos a Tolkien, porque si lo vemos desde su perspectiva, él se sentía más identificado con la parte europea, y es totalmente entendible porque era un hombre caucásico europeo, de familia europea. Entonces, bueno, a grosso modo, todo esto que acabamos de hablar forma parte de lo que se denomina, o lo que yo he denominado, fantasía clásica. ¿Qué sería la fantasía clásica? Michael Enden, creo que es Michael Enden que se llama, el de La historia sin fin, si no me equivoco. Lo voy a buscar porque peco de a veces de equivocarme. La historia sin fin, o La historia interminable, también conocida, libro.
Michael Enden, sí. Es alemán el hombre, obviamente caucásico alemán, entonces sus mitos van a estar más ligados con la parte europea. Entonces la alta fantasía, ya estamos recalcando lo que es la fantasía clásica, Tolkien. Pero dentro de la alta fantasía hay algo que juega un papel importante, que es el concepto que crea Tolkien, la mitopoética. La mitopoética yo la considero como un subgénero intermedio entre la alta y la baja. ¿Por qué? Porque no pone reglas la mitopoética a la hora de conceptos más allá filosóficamente hablando, ¿no? No es tan maniqueísta como todos los renglones de la alta fantasía. ¿Por qué? Porque vemos que, les voy a nombrar rápidamente, la alta fantasía está compuesta desde mi punto de vista de la fantasía clásica, Tolkien y Michael Enden y C.S. Lewis, creador de Narnia, la fantasía heroica, la fantasía épica o epopeya, la fantasía mitológica, la artúrica y el Hope-Punk. Aunque el Hope-Punk lo catalogo como en ese plano intermedio, en conjunto con la mitopoética, porque no está del todo del lado de la alta fantasía ni de la baja. Entonces, a grosso modo, para salir un poco del Hope-Punk, vamos a buscarlo, porque quiero darles una definición más específica. Dice en Wikipedia, San Wikipedia, que no hay que tomársela muy en serio, dice: Hope-Punk es un subgénero de ficción especulativa, evidentemente porque viene de la ficción especulativa. El concepto fue acuñado por la escritora Alexandra Rowland en julio del 2017 y refiere a una nueva tendencia narrativa que busca ser lo opuesto al Grimdark. Ya hablaremos del Grimdark cuando hablemos de baja fantasía. Entonces, más allá de esto, dice: se desarrolla en escenarios distópicos y hostiles, pero los personajes, en lugar de dejarse arrastrar por el escenario antiutópico, eligen hacer lo correcto. El Hope-Punk propone la esperanza como motor narrativo, lo que quiere decir que bebe mucho de Tolkien. ¿Por qué? Porque Tolkien es el señor esperanza. El señor San Michael Moorcock, al cual yo soy muy devoto, padre del Grimdark, en conjunto con otros autores, por supuesto, pero es el que fundó las bases, aunque mucha gente lo niegue. Ya tengo un video del campeón eterno, véanlo por favor. El señor Michael Moorcock le dedicó un artículo a Tolkien. Precisamente por esto, Michael Moorcock era llamado el anti-Tolkien. Este artículo se titulaba El Poe épico, o el Winnie the Pooh épico. ¿Por qué? Porque Tolkien, para Moorcock, era un Winnie the Pooh. ¿Por qué era un Winnie the Pooh? Porque todos sus personajes vivían en un mundo medieval donde no mataban a nadie, violentamente, entiéndase. Todos morían de una forma muy limpia y heroica. No morían suciamente, como pudiese ser en un contexto histórico medieval. Nadie era violado y no pasaban cosas atroces como pasan en la realidad. No había violaciones de niños, no había cosas atroces, cosas que jueguen con la moral humana y todo esto, ¿no? Entonces Tolkien era muy maniqueísta en este aspecto. ¿Por qué? Porque Tolkien era católico practicante. De hecho, Tolkien es el que convierte a C.S. Lewis al cristianismo, solo que Lewis se convierte al protestantismo y Tolkien era católico. Pero los dos manejaban una ideología cristiana, o judeocristiana, o abramánica, si se quiere. Entonces manejaban todo esto de que hay una lucha del bien contra el mal, y todos sus personajes eran totalmente maniqueístas, y esto influye en gran manera a la alta fantasía.
¿Por qué? Porque la fantasía heroica está muy llena de todo esto, solo que la diferencia entre la fantasía clásica, que tiene todos los clichés de la fantasía, eh, entiéndase por personajes típicos de una fantasía europea, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque el mismo Tolkien decía que su historia sobre el mundo de Arda, del Señor de los Anillos, era un cuento de hadas para adultos. Pero no dejaba de ser eso, un cuento de hadas. Un mundo en donde pasaba todo lo bello, a pesar de que pasaban cosas, el mal estaba presente y el mal se apoderaba de la tierra, pero al final el bien salía vencedor. Entonces este concepto de Tolkien de que la bondad está en todos los rincones más inesperados, son conceptos aceptables, pero no dejan de ser muy naif, ¿cierto? Entonces la fantasía heroica, por otra parte, es lo mismo, solo que se basa en un solo héroe, ¿no? Y la fantasía épica o las epopeyas vendría a formar parte casi de lo mismo que la fantasía clásica, solo que la epopeya, la fantasía épica, como yo la considero, no es eurocéntrica, no se basa en un mundo europeo como Tolkien, que Rohan, Lindon, Eregion, Valinor, todo esto está basado en Europa. En cambio, en la epopeya podemos estar basado más en Medio Oriente, Asia, África, América, pero dentro de un contexto de alta fantasía, maniqueísta, por supuesto, ¿no? Entonces, todo esto se va interconectando, véanlo. Más abajo tenemos la fantasía mitológica. ¿Qué podemos poner como ejemplo para que entiendan la fantasía mitológica? Toda aquella historia que trate el lore de una religión. Si yo saco un libro acerca de los dioses hindúes, Hanuman, Vishnu, Rama, y hago de ello una historia basada en su mitología, no necesariamente que siga el canon de la religión. Estoy haciendo fantasía mitológica porque tiene hechos fantásticos y está basado en una mitología concreta. Por otra parte, el perfecto ejemplo es lo que hace Marvel Comics con los cómics de Thor, o Thor, el dios Thor, que se pronuncia así en nórdico, tengo entendido. Entonces en inglés es Thor y en nórdico es Thor, como lo podríamos pronunciar nosotros los latinos. Entonces, dentro de los cómics de Thor, tratan todo una amalgama y un abanico de personajes que son parte de la mitología nórdica. Tenemos a Baldur, tenemos a Loki, tenemos a Freya, tenemos a los Vanir, tenemos a los Jotun, tenemos a Thor, tenemos a Odín, tenemos a, bueno, cantidades de personajes, y todo eso forma parte, a pesar de que son historias que no forman parte de la religión o de la mitología propia, tratan con los personajes. Entonces es considerado fantasía mitológica. Los últimos dos renglones de la alta para pasar a la baja sería la artúrica, la fantasía artúrica, y el Hope-Punk. Aunque el Hope-Punk, como vieron, está en un limbo, ¿no? Entonces los dejamos ahí aparte. Ya vimos que era el Hope-Punk, pero no es baja ni es alta, está en el medio. La artúrica. La fantasía artúrica, es como su nombre lo dice, trata todo el ciclo artúrico, pero ficticiamente, ¿no? O sea, en un contexto ficticio. Si yo escribo ahora un libro acerca de Excalibur, Gawain, Sir Gawain y Sir Lancelot y Parsifal o Parzival, Arturo y todo el ciclo artúrico dentro que no siga el canon, podría ser considerado fantasía artúrica. ¿Y por qué hago de él un subgénero? Porque hay tantas historias del ciclo artúrico
que son parte de lo que se considera ciclo artúrico y lo que no se considera, o sea, parte de autores más modernos, que son tantas que ya es un género en sí. Entonces, lo ponemos ahí, ¿no? Dentro de la alta fantasía. Además que el ciclo artúrico ha servido de inspiración para muchos autores que escriben fantasía, por lo cual podemos nombrar para el mismo Tolkien el ciclo artúrico formó parte de su inspiración, y hasta de J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter. El ciclo artúrico también forma parte. Vemos que en los libros de Harry Potter existe el mago Merlín. Entonces vemos que hay una influencia. Entonces, rápidamente, para terminar, porque el video se va a hacer largo, esto va a ser un podcast breve, pero va a ser un podcast. Tenemos la baja fantasía. La baja fantasía es todo lo contrario, lo sucio, lo oscuro, lo que no es inspirador, lo que no es esperanzador, es la palabra. Lo que no es esperanzador es donde existen los personajes de dudosa moralidad. Es donde existen los personajes que tienen matices y dejes de bondad, pero dejes de maldad también. El perfecto ejemplo es Canción de Hielo y Fuego, Juego de Tronos, de George Martin, en donde tenemos al personaje de Jaime Lannister. Lo vemos al principio ser un villano y evolucionar. Claramente tiene una evolución como personaje, y desivanarlo, de sacarle esas capas, de ver que realmente ha hecho actos heroicos. No por nada le llaman el Matarreyes, pero no es por deshonra. O sea, el contexto de Matarreyes en un tono peyorativo, pero él no lo hizo por ser repulsivo, por un acto de mera traición, sino por un acto heroico, y aceptó las consecuencias y lleva esa carga, pero también tiene su faceta de personaje humano, como tiene que ser, que hace cosas atroces, ¿no? Entonces vamos rápidamente por la baja fantasía. En la baja fantasía tenemos al realismo mágico. El perfecto ejemplo de realismo mágico podría ser Gabriel García Márquez, Cortázar, Borges, Rómulo Gallegos de Venezuela, con Doña Bárbara. Entonces vamos a ver rápidamente, lo voy a buscar en Google, realismo mágico, para tener una definición más aceptada, ¿no? Entonces vemos aquí, el realismo mágico es un movimiento literario, pictórico, también, ¿no? Yo creo que está más asociado también con el surrealismo, puede ser también. Entonces vemos, pictórico del siglo XX. Se define por su preocupación estética y el interés de mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y común. En pocas palabras, vemos historias de realismo mágico en donde se habla dentro de un contexto realista, pero suceden acontecimientos fantásticos o sobrenaturales, pero el autor no da explicación acerca de si es real o no. Se deja la puerta de la imaginación, y es el mismo lector el que le da la interpretación, lo que quiere decir que no ahonda mucho en los hechos fantásticos. Por eso es que otro escritor que se podría considerar realismo mágico desde mi punto de vista puede ser Mervyn Pike, que fue gran inspiración para Michael Moorcock. Entonces vamos a ver Mervyn Pike, que fue un magnífico dibujante, hizo los dibujos de La Isla del Tesoro, Alicia en del País de las Maravillas. Tiene buenas ilustraciones. Bueno, entonces vemos aquí que él tiene una saga de libros también de Titus Groant, o Gormenghast, que es un nombre muy como medio germánico, ¿no? Titus
Alone. Y bueno, es un contexto muy realismo mágico, porque es un mundo donde no se da a entender muy del todo si existe la magia o hechos sobrenaturales, pero ahí está presente eso. Entonces, pasando a otro, tenemos la fantasía urbana. La fantasía urbana tenemos como ejemplo, yo puedo poner como ejemplo más que todo Neil Gaiman con sus libros de American Gods, en donde se trata un contexto de fantasía, pero en un mundo que se entremezcla con lo urbano realista. O sea, de repente vemos al dios Odín en la ciudad de Nueva York. Harry Potter se podía considerar también que tiene tintes de fantasía urbana, porque hay momentos donde se hablan de ciudades específicas de Gran Bretaña. Igual Narnia, pero no es del todo fantasía urbana. Entonces, otro también que podría ser casi que fantasía urbana pura serían los cómics de Hellblazer, iba a decir Hellraiser. Hellblazer de John Constantine, que de hecho creo que Neil Gaiman ha escrito alguno, no estoy muy seguro. Hellblazer, o Alan Moore. Pero bueno, vamos a ver aquí. Fantasía urbana. Bueno, salimos de la fantasía urbana, vamos a fantasía oscura. Hola, la fantasía oscura. Bueno, vamos con la fantasía oscura. Vamos a buscar el concepto rápidamente. Fantasía oscura. Fantasía oscura. Aquí está. La fantasía oscura es un subgénero de la ficción fantástica que puede referirse a obras literarias, cinematográficas y artísticas en general que combinan la fantasía con elementos de terror. Evidentemente, al combinar con terror ya estamos hablando de horror. Entonces aquí deberíamos suplantar eso entre terror a horror. Además dice, a grandes rasgos la expresión puede utilizarse para referirse a obras fantásticas que exhiben una atmósfera oscura o sombría que transmite una sensación de horror y espanto, lo que estamos hablando. Entonces, creo que el perfecto ejemplo, y aquí creo que a muchos que me habían comentado en un podcast anterior que hablara de Clark Ashton Smith les contentará, porque Clark Ashton Smith era un autor que yo no había leído, no lo conocía, a pesar de que sí conocía a Lovecraft y conocía a Robert E. Howard. No conocía a Clark Ashton Smith y forma parte del círculo Lovecraft. Y me interesó mucho y me adentré mucho y me gustó mucho, porque es la literatura que a mí me gusta. Entonces, Clark Ashton Smith tiene varios mitos, pero principalmente los de Sothic. Tiene Sothic, Clark Ashton Smith, y los de Hiperbórea, ¿no? Además de esto, Clark Ashton Smith tiene Ubov Sattler, bueno, tiene varios cuentos. Lo particular de Clark Ashton Smith y del círculo Lovecraft es que varios se especificaban en ciertas cosas. Clark Ashton Smith, como Clark Ashton, como le decían, tenía un gran interés por una cierta aura de arqueológica o de culturas antiguas, y eso se complementaba muy bien con Robert E. Howard, que Robert E. Howard hablaba de un mundo antediluviano. Eso ya lo vemos con la espada de la hechicería, que más adelante hablaremos. Entonces, fantasía oscura, Clark Ashton Smith. Haremos otro podcast acerca de Clark Ashton Smith con mejores detalles. O sea, fantasía oscura. Fantasía gótica tenemos. Busquemos fantasía gótica. Aunque creo que por fantasía gótica
podemos poner a Bram Stoker, ¿no? Fantasía gótica. Sí, es un autor que maneja una temática medio victoriana y dentro de un contexto oscuro también, porque creo que la fantasía gótica va muy de la mano con la fantasía oscura. Entonces, aquí tenemos un breve concepto. La narrativa gótica, claro, aquí no está hablando de fantasía, sino narrativa. Es un subgénero literario originado en Inglaterra a finales del siglo, esto es 5, 6, 7, 8, 18, discúlpenme, números romanos relacionados con el género del terror, narrativa gótica. A esto, si lo convertimos, le damos el giro, le damos fantasía gótica, entonces ya no sería del terror, sino del horror. La narrativa o ficción gótica es ampliamente conocida por el subgénero del terror gótico. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Entendemos fácilmente Lord Byron o Bram Stoker pudiera ser fantasía gótica, ¿no? En Castlevania puede ser, aunque Castlevania mezcla muchas cosas medievales con renacentistas, con victorianas, entonces no estoy seguro que Castlevania. Pero bueno, no nos adentremos ahí, después haremos un video acerca de eso. Más abajo tenemos la fantasía banciana, que es aquella fantasía que habla de el alter mundus, que como concepto. Recomiendo mucho un canal llamado DAETV, Asociación de Estudios Humanísticos, abreviado en siglas, donde están dos profesores de humanidades, de literatura, donde hablan acerca del alter mundus, el axis mundus, los mitos, el mitologema, el viaje del héroe. No tiene pérdida. Son videos de calidad. No sé, pero bueno, quizás le dejen en la descripción el canal. Entonces vemos la fantasía banciana, el alter mundus, el viaje al más allá, a lo sobrenatural. Más que todo es una fantasía que está en sincronía con el más allá, o el mundo, el limbo, el ínferos o el infierno, lo que sea. El perfecto ejemplo es la Divina Comedia de Dante Alighieri, aunque también podría, no sé si Alicia en el País de Maravillas de Lewis Carroll podría ser considerado banciana, no lo sé, habría que verlo bien, no creo, pero bueno, vamos a ver, fantasía banciana, aquí está. Fantasía banciana es un subgénero, fantasía que refiere al uso de la otra vida como escenario principal en el que sus personajes pueden interactuar, ¿no? Entonces, perfecto ejemplo, Dante Alighieri, la Divina Comedia, hasta ahí. Lo que pasa es que la baja fantasía tiene muchas ramificaciones, entonces las últimas son el fantastique o fantasía realista, la fantasía de costumbre, la fantasía dura, la espada de la hechicería, el grimdark y la literatura de juego de rol. Vamos a matar esa de una vez. Literatura de juego de rol, que es toda literatura que esté basada o creada para expandir un mundo de juego, de rol o no necesariamente rol, de videojuegos o de juegos de mesa. Hay muchos juegos de mesa que tienen historias de Elric, Warhammer, o quizás podría entrar ahí Overlord, el anime o el manga, ¿no? Overlord. De hecho, es una serie literaria. Es una serie de novelas japonesas escritas por Kugane Maruyama e ilustrado por Sobin. No sé, empezó a ser ilustrada, ok. Overlord forma parte de eso. Listo. Warhammer también. Que de hecho, Malus Darkblade
bueno, en general todo Warhammer bebe mucho de Michael Moorcock, pero Malos Dark Blake es casi que una copia. Tiene sus propios atributos, pero es casi que una copia de Elric de Melione. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo. El Fantastic o fantasía realista. Vamos a buscar. Fantastic o Fantastique. Fantastic. Vamos a buscarlo. Fantasía realista. Fantasía realista o Fantastique. O Fantastique. Ok. Dice, lo Fantastique es un subgénero literario, sin duda próximo al género fantástico, que puede definirse como la intrusión de lo sobrenatural en el marco de lo realista. En otras palabras, consiste en la aparición y desarrollo de hechos inexplicables que vacilan entre la aceptación de lo sobrenatural como tal por parte del lector y los personajes. Una tentativa de explicación racional sin quedar resuelto. El Cuervo de Edgar Allan Poe puede ser fantastic, es totalmente aceptable. Es muy cercano a la fantasía realista, solo que esto va más allá, hacia lo más tenebroso, hacia lo sobrenatural. Entonces ya matamos eso. Tenemos dos que va a crear cierto lío. Fantasía dura, para matarla. Fantasía dura, el perfecto ejemplo es, o el hard fantasy, es la saga o la trilogía de Patrick Rothfuss de Quote, El temor de un hombre sabio, El nombre del viento, y el otro libro que no sé cuál es. Y es un contexto de un mundo en donde los hechos fantásticos no tienen importancia principal, pero existen. Entonces hay gente que considera que Juego de Tronos es Grindr, o hay gente que considera que Juego de Tronos o el mundo de Canción de Hielo y Fuego es espada y hechicería, y no. Yo lo considero más como fantasía dura. ¿Por qué? Porque a pesar de que existen hechos sobrenaturales, mágicos, no es lo principal, no es lo primordial. Entonces, podríamos considerarlo así. Vamos a leer rápidamente. La fantasía dura es un subgénero de la literatura fantástica que se esfuerza por presentar historias ambientadas y a menudo centradas en un mundo racional y conocible. Lo único que cambia ahí con Juego de Tronos es que no es un mundo conocible, porque es un mundo inventado, ¿verdad? Conocible. La fantasía dura es similar a la ciencia ficción dura, obviamente, de ahí el nombre, de la que toma su nombre, en el sentido de que todos pretenden construir sus respectivos mundos de forma rigurosa y lógica. El mundo de Juego de Tronos tiene un mundo riguroso y lógico. Entonces ahí tenemos parte de razón. Entonces ya retiramos eso, ya sabemos que es la fantasía dura. Y vamos con la fantasía de costumbres. Fantasía, ok, disculpen. Fantasía de costumbres. Costumbres. Ok. Fantasía de costumbres, aquí está. Ok. Voy a tomar un poco de café. Ok, mágicamente no me sale el concepto en Wikipedia, tendré que buscarlo. Fantasía de costumbres, subgénero. Ok, aquí sí, aquí está. Vamos a tomar esto para que la gente tenga conceptos del internet y no míos, ¿no? La fantasía de costumbre es un subgénero de la literatura fantástica que también
comparte la naturaleza de una comedia de costumbres, aunque sin ser necesariamente humorística. Estas obras suelen tener lugar en un entorno urbano y dentro de los límites de una estructura social bastante elaborada y casi siempre jerárquica. Okay. El término fue usado por primera vez por el escritor de ciencia ficción Donald G. Keller en su artículo The Manner of Fantasy, que apareció Ok. El Manner of Punk. Ok. En pocas palabras, es fantasía, hechos fantásticos que tienen lugar en un entorno urbano ficticio. O sea, es lo mismo que la fantasía urbana, pero el mundo del cual se basa no existe, ¿no? Por decir, se inventa una ciudad ficticia muy similar a una ciudad normal, pero ficticia, fantasía de costumbres, ¿no? Quizás de ahí viene de costumbres, de lo que es normal, a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De Manor Punk, no sé. Y bueno, y para último, para terminar, tenemos la espada de hechicería. Okay. El Swords and Sorcery sería llamado. Espada y hechicería. Ok. No me hace falta leer para saber que el gran exponente de la espada y la hechicería es lo contrario. El mayor exponente es el que es el contrario al mayor exponente del Grindar, que es Elric, que es Conan de Cimmeria, o el Conan el Cimerio. Entonces aquí tenemos la espada y la hechicería, en el cual es un mundo de baja fantasía, donde vemos todos los clichés de la baja fantasía. Es gore, es amoral, está lleno de un mundo anti-maniqueísta, o sea, no maneja esta moralidad maniqueísta de bien y mal, sino que maneja un poco de lo que se va a ver en el Grindar, que es más el caos, y se basa más por lo general en un héroe muy épico. En este caso tenemos a Conan, ¿no? Creado por Robert E. Howard, que formaba parte del ciclo de Lovecraft. Y Conan es un personaje que es un personaje muy épico, o sea, pero dentro de un contexto no medieval, sino anterior a lo medieval. O sea, podríamos hablar de una época muy antigua, antediluviana. Eso es lo que trata las novelas de Robert E. Howard, ¿no? Entonces, vamos a ver el concepto rápidamente. La espada de hechicería o espada y brujería, Sword and Sorcery, es un subgénero de la fantasía épica. Ya lo hemos visto en la alta fantasía, que está en la fantasía épica, ¿verdad? Pero la espada y la hechicería es la fantasía épica de la baja. Si la fantasía épica en la alta son todos los clichés de la alta, en esta es todos los clichés de la baja, evidentemente. Entonces, su género de fantasía épica que describe las aventuras belicosas de héroes de larga vida en un pasado remoto y ficticio, generalmente aparentado, debería ser emparentado, bueno, está mal escrito aquí, emparentado con la antigüedad mítica, aunque en ocasiones con elementos propios de la Edad Media, y especialmente sus batallas contra enemigos mágicos o sobrenaturales. Conan el Bárbaro, evidentemente. En Conan vemos mundos como la Atlántida, Lemuria, Aquilonia, Nimeria, Cimeria. Vemos el mundo de los nórdicos también, Vanaheim, Asgard, ¿no? Entonces se está hablando de una época muy remota, antes de la historia conocida, ¿no? Y Robert E. Howard bebía mucho de las teorías de la teosofía de Elena Blavatsky, que hablaban del mundo antediluviano y las razas antes, ¿no? Las razas no existen, son etnias, así que bueno. Y por último, el dios de la baja fantasía, de toda la fantasía para mí, el Grimdark. Y lo vamos a buscar para tener una noción. Grimdark.
El perfecto ejemplo de la baja fantasía es el Grimdark. Y el perfecto ejemplo del Grimdark es Michael Moorcock, que es el padre de la baja fantasía. Aunque muchos de los que dan definiciones del Grimdark intenten meter a Glenn Cock como padre del Grimdark. Y sí, a lo mejor es el primero que creó una novela de Grimdark con el género ya establecido, pero el que formó el género, que venía de toda esa generación beat, de toda esa generación de la contracultura, de la posguerra, fue Michael Moorcock. Al igual que Alan Moore lo hizo en los cómics, Michael Moorcock lo hizo en la literatura con novelas de ciencia ficción y de fantasía. Entonces vamos a leer brevemente aquí. El Grimdark es un subgénero de ficción especulativa con un tono, estilo, escenario particularmente distópico, amoral o violento. El término se inspira en el lema del videojuego de estrategia de sobremesa Warhammer 40.000. En la sombría oscuridad del futuro lejano solo hay guerra. Entonces, ¿por qué decimos que Michael Moorcock es el padre del Grimdark? En conjunto, evidentemente, él absorbió mucho de Clark Ashton Smith y absorbió mucho de Robert Howard, de Lovecraft incluso, y también de Mervyn Pike, como de otros autores. Porque Michael Moorcock es el primero que trata una temática multiversal. Es el creador del multiverso y es el primero que crea un héroe múltiple, ¿no? Un héroe múltiple. ¿Cuál es él? El campeón eterno, que ya lo hablamos, ¿cierto? En este mundo de Michael Moorcock, en sus novelas, él se va a encargar de plantear este concepto de que no existe un bien per se ni un mal per se, sino un orden cósmico y que tiene que tener un orden establecido y balanceado. ¿Y quién se va a encargar de eso? Las fuerzas del cosmos, ¿no? Y con el heraldo o el paladín del campeón eterno, el cual va a servir en algún momento al caos y en algún momento al orden. Y así se va a manejar la balanza, lo cual es un concepto muy oriental, muy de la India, muy parecido a lo que es el concepto de la Trimurti hindú, de Vishnu, Shiva y de Brahma, perdón. El creador, el preservador y el destructor. Pero hay un equilibrio, ¿no? Y otra cosa que le da un punto a Moorcock es que en una época en donde había las leyes de segregación y un profundo racismo en la comunidad caucásica anglosajona, Moorcock se adentró a crear un personaje afroamericano, el cual es Erekose, también conocido como John Dacre, el campeón eterno, el cual es el único campeón eterno que recuerda todas sus vidas múltiples, y eso le da también un toque especial a su literatura. Entonces, bueno, hasta aquí creo que está bien el podcast. Y bueno, nada, decirles que gracias por ver tanto el video del anticristo, el cual pensé que no iba a ser el video tan visto. Espero que vean más los de Moorcock o los de los podcasts. Y bueno, denle me gusta, suscríbanse, que es gratis, por favor. No les cuesta nada. Y nos vemos en otro capítulo o otro video. Hasta luego.